Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Aquí estamos a partir de este momento en su enfoque internacional. Elías Acosta Matos, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Sara Simón, nuestra compañera. Avísame si ya le tenemos a Sara. ¿Cómo estás? Háblame. Hola, buenos días. Edith. Buenos días, finalmente. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho, porque no tiene gracia si no te escucho y solo te veía. ¿Cómo estás tú y cómo están esas tierras? Muy bien, te decía que estoy en España todavía, que será mi última conexión desde aquí en un tiempito, porque efectivamente estaré volando pronto para Ecuador, así que la próxima vez ya nos saludaremos desde Ecuador. ¿Y la temperatura ahí, Sara? Aquí tenemos un calor terrible. ¿Y tú? Aquí también tenemos temperaturas en torno a los 35, 36 grados. Ya se puede calor en España. Bueno, Sara, aquí está Eliades, que no te ha dado la oportunidad con todo esto de lograr conectar contigo, de que le saludes y de que él te salude a ti. Hola, Sara, muy buenos días. Muy buenos días, Eliades, un placer saludarte. Es una suerte que estés por Skype, porque Skype acaba de derrumbarse unas horas en todo el mundo. O sea que es una suerte que hayas podido comunicarte por aquí. Sí, yo tenía dudas de si vamos a poder hacer la conexión vía Skype, pero de momento sí, quizás se corte en cualquier momento. Bueno, entonces vamos a sacarle el jugo y aprovechar esta oportunidad. Sara, comenzamos contigo. Obviamente la mirada del mundo entero está puesta ahora en Venezuela. Así es, Edith. Aquí en Europa y en el resto del mundo parece que solo se habla, o prácticamente es el tema más importante, es Venezuela, y es que finalmente, a pesar de las amenazas y de las presiones, el pasado domingo se celebró la elección para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente. Según el medio de comunicación que utilicemos para informarnos, la realidad de lo que allí pasó el pasado domingo es muy distinto. Algunos medios de comunicación hablan de una jornada electoral en paz, otros dicen que hubo máxima tensión y violencia en Venezuela. Los resultados en el centro de la polémica, las cifras oficiales dicen que más de 8 millones de venezolanos votaron el pasado domingo. Sin embargo, la empresa encargada del recuento dice que hay manipulación en esas cifras y que sería serían unos 7 millones, 1 millón menos, más o menos, los venezolanos que habrían votado. De momento, el presidente del Parlamento venezolano ha dicho que no van a reconocer esta Asamblea Nacional Constituyente y que van a hacer todo lo posible para evitar que se instale. Se había hablado que sería hoy. Maduro ha anunciado que será mañana cuando se instale esa mesa. Además del presidente del Parlamento, otros países a lo largo del mundo han rechazado esta Asamblea Nacional Constituyente, encabezados por Estados Unidos, y ayer era la Unión Europea quien decía que no va a reconocer esa Asamblea Nacional Constituyente. Dicen que las circunstancias en las que se votó harían que ese órgano electo no esté representando a todos los venezolanos, y también amenazó con posibles sanciones a Venezuela. Eliades, me gustaría preguntarte por qué es Venezuela tan importante. Estamos viendo en todos los periódicos y televisiones del mundo, como decía al principio, que Venezuela está copando prácticamente todas las noticias. ¿Qué hay de importante en Venezuela para que se esté hablando tanto de ella? ¿Qué hay detrás de esta guerra ideológica? ¿Qué papel está tocando jugar a Venezuela? Y si podrías decirnos qué errores crees que ha cometido o está cometiendo el gobierno de Nicolás Maduro. Y finalmente, en cuanto a las sanciones, ya hemos visto en otros países, como en Cuba, que las sanciones, lejos de disminuir la tensión, lo que ha hecho ha sido avivarla. ¿Qué efectividad le ves a las sanciones para dirigir el rumbo político de un país? Bueno, Sara, son muchas preguntas, todas muy lúcidas y de difícil respuesta, pero voy a tratar de hacer una síntesis. Mira, primero sobre la denuncia de supuesto fraude de la empresa Smartmatic, que fue la que proveyó la parte, digamos, técnica de las votaciones a la constituyente. Esta es la misma empresa que ha garantizado elecciones en los Estados Unidos, y es la misma empresa que en el 2015 garantizó las elecciones, la parte técnica, donde se eligió a la Asamblea Nacional opositora, que es la que está en el poder. Si ponemos en duda eso, tenemos que poner en duda toda la actuación de la empresa. Primero, porque además la empresa está circulando un video donde en el 2013 Mujica, este mismo señor que denuncia ahora, le decía a la CNN de que su sistema era infalible y no había forma de burlarlo. Por otro lado, la Junta Central Electoral venezolana ha demostrado
que el señor no tiene acceso a la data de la Junta Central. Él provee los equipos y punto. Quiere decir, ¿de dónde saca la información? Si presionan países para que se plieguen a la guerra contra Venezuela, ¿cómo no van a presionar una empresa como esta, que además está en el mercado norteamericano? Esto es un bluff de desesperación, una operación más de descrédito que provoca actitudes que se quieren provocar, como estas que has hablado, de desconocimiento de los resultados de la constituyente. Lo que vimos nosotros, lo que vio el mundo a través de los medios alternativos, porque los grandes medios no lo transmitieron, fue multitudes votando, a pesar de que 1.200 centros de votación tuvieron que ser movidos por peligros y atentados. Y hubo 200 centros atacados con armas de fuego, incluso con granadas. Por lo tanto, yo creo que lo que la gente votó en la constituyente es la paz. La gente está harta, no tanto porque apoyen o no a Maduro, sino la gente está harta de los métodos terroristas de hacer política que al final le hacen difícil la vida a las personas y provocan víctimas inocentes. Ahora, ¿por qué Venezuela es tan importante? Bueno, Venezuela es la clave de un proceso de construcción de sociedades alternativas en América Latina y parte del tercer mundo. Quiere decir, no es solo un problema ideológico, es un problema económico. Venezuela es, a través de la Revolución Bolivariana, la que irradió hacia el resto de América Latina estos gobiernos, como los de Argentina o los gobiernos de Brasil, etcétera, que lograron frenar, digamos, los repartos neoliberales de la riqueza del continente. Entonces es el nudo gordiano que tiene que resolver las fuerzas hegemónicas que quieren volver al neoliberalismo y quieren saquear libremente los recursos del país con la mayor reserva petrolera del mundo. Ojo, eso no es un detalle pequeño, es la mayor reserva petrolera del mundo. Las sanciones no funcionan, se han demostrado en el caso de Cuba, que durante más de 58 años ha estado bajo sanción y ahí tiene el gobierno que ha querido tener. Porque es lo último que quería decir. No importa que un gobierno reconozca o no una decisión soberana en un tercer país. No importa que apoye o no la constituyente. Eso no se hizo para ser aprobado por ningún gobierno. Eso se hizo para el futuro del pueblo venezolano. Bueno, Sara, tenemos otros temas, por supuesto. Cuando hablamos de Venezuela siempre pensamos en Estados Unidos. Sí, bueno, Donald Trump ha sido el primero en anunciar sanciones contra Nicolás Maduro. Además, esta semana Donald Trump también ha anunciado una polémica ley, una reforma legal para disminuir en un 50% la inmigración legal a los Estados Unidos. Basaría los permisos de trabajo y de residencia en habilidades profesionales en lugar del parentesco. Y también hemos visto que esta semana ha destituido al portavoz tan solo 10 días después de nombrarle en el cargo. En las redes sociales, como siempre, le hemos visto muy activo, ha atacado al fiscal general, a quien dice que va a destituir, de momento no lo ha hecho. También ha dicho que va a expulsar a las personas transgénero del ejército sin que haya aprobado ninguna medida para hacerlo efectivo. Y en estos días también ha visto cómo por un solo voto el proyecto que quería desmantelar el Obamacare ha sido rechazado y el Congreso ha aprobado una ley que daría luz verde a nuevas sanciones contra Rusia y además prohíbe al presidente eliminar las sanciones que ya había aprobado su antecesor Barack Obama. El Kremlin de momento ha expulsado de Rusia a 755 diplomáticos que trabajaban y trabajadores de la embajada y del consulado de Estados Unidos en Rusia. Algunos analistas dicen que esto eleva la tensión a niveles de la Guerra Fría. Y también en relación a Rusia, el Washington Post publicaba ayer un artículo en el que dice que Donald Trump habría dictado a su hijo las declaraciones que hizo acerca de la reunión que sostuvo con la abogada rusa, que es muy cercana al Kremlin, en la que no habrían hablado, según dice Donald Trump, sobre la campaña electoral. Muchos analistas están diciendo que esto sería un tema que podría afectar legalmente a Donald Trump y a su círculo más cercano, pero de momento hemos visto cómo él ha salido indemne de numerosos escándalos. Elías, ¿crees que realmente esta afirmación podría pasarle factura a Donald Trump? ¿Y qué crees que hay detrás? ¿Qué plan tiene Washington con estas medidas anti-inmigratorias que anunciaron ayer? En efecto, la situación del gobierno de Trump en cuanto a la inestabilidad de sus principales dirigentes arroja serias dudas sobre su capacidad de dirección, incluso la capacidad de seleccionar a sus principales funcionarios. El caso de Scaramucci, por ejemplo, a mí cuando yo vi las primeras declaraciones de este señor, yo me asombré porque dije, mira, hay alguien más loco y peor todavía que Donald Trump.
porque fueron realmente unas declaraciones desconcertantes, incluso con un lenguaje soez hacia Steve Bannon, que es uno de los principales asesores de Trump, y con una serie de descalificaciones hacia el jefe del equipo de la Casa Blanca, que ha sido recientemente también sacado de circulación. Entonces, esos pequeños, digamos, problemas que trascienden desde el interior de una administración de la nación más poderosa del planeta, un hombre que dura 10 días en el cargo, es realmente muy preocupante. Quiere decir, eso no se había visto nunca en la política norteamericana, en ninguna época y en ningún presidente. Esta especie de palos de ciego, esta desorientación, esta falta de precisión a la hora de escoger los hombres que de alguna medida influyen sobre el destino de la humanidad más que otros, pues realmente es preocupante. Yo no creo que un cargo u otro que se vaya, una declaración u otra, va a lograr el impeachment de Trump, por razones legales internas y de la propia política norteamericana. Yo creo que aquí hay un proceso de acumulación gradual, como ocurrió con Richard Nixon, que va a estallar en un momento determinado, en un escándalo puntual, y va a lograr que lo que mucha gente desea, que Trump no continúe en el poder, porque además afecta la credibilidad, la autoridad y el prestigio, repito, de la nación más poderosa del planeta. Por lo pronto lo que estamos viendo es una especie de nave de los locos, aquella pintura de Peter Bruegel, donde se ve un buque que va por un río de Europa repleto de locos, donde no se sabe quién va al mando, no se sabe lo que hacen, y una política exterior errática, de pronto contra Venezuela, de pronto contra Irán, de pronto contra Corea del Norte, de pronto contra Cuba, y sobre todo contra los inmigrantes, porque me preguntas tú que por qué razón se reducen las cuotas de inmigrantes. Bueno, es una promesa electoral al sector más xenófobo, digamos conservador de los Estados Unidos, a ese hombre del medio oeste sur, que es un hombre que no tiene ninguna información real sobre el mundo, o una mujer que tiene una visión parroquial de la vida, que considera que todo lo que viene de afuera es enemigo de él y de su cultura, y que considera que el inmigrante es el gran enemigo sin darse cuenta que una buena parte de la economía norteamericana descansa sobre los hombros de los inmigrantes. Está cumpliendo promesas electorales como el muro con México, está tratando de crear empleos, que es otra de sus promesas electorales, a costa de los más débiles, los más sufridos, que son los que van allí buscando un futuro mejor para su familia. Bueno, tiene 6 meses en el cargo, decía Sara, y siete altos cargos fuera. Sin contar los medios que no ha nombrado. Sí, pues son los altos. Porque claro, los medios, por ejemplo, hay una serie grande de embajadores, entre ellos el embajador en Madrid, que no ha sido nombrado, no ha podido ser nombrado. Y cargos intermedios son centenares, que ni siquiera los ha nombrado. Entonces, arroja dudas sobre la capacidad precisamente ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. Bueno, Sara, vámonos para Ecuador, adelantemos tu viaje. Sí. Parece que unos días antes de viajar por allí se está poniendo la situación política bastante tensa. Esta semana hemos visto discutir en las redes sociales al actual presidente, Lenín Moreno, y su antecesor, Rafael Correa, debido al endeudamiento del país. Moreno se ha quejado de la deuda que dice que ha heredado. Rafael Correa dice que esos datos los conocía y que de hecho forma parte tiene el mismo equipo que tenía Correa cuando estaba en el cargo. Él dice que se está haciendo una campaña para atacar a todo lo que tenga que ver con Rafael Correa. Incluso ha dicho que estaría dispuesto a formar una nueva formación política alejada de Alianza País. Como digo, la situación está muy tensa. Un partido de la oposición ha presentado una denuncia contra Rafael Correa por falsificación de las cuentas públicas. Dice que Rafael Correa siempre habló de un 28% de deuda y que ahora Lenín Moreno habla de un 40% y que incluso el año que viene podría llegar al 60%. Según el Código Penal ecuatoriano, la falsificación de documentos y balances públicos estaría penada con entre 5 y 7 años de cárcel. Otros dicen que todo esto forma parte de una estrategia para desviar la atención pública de la corrupción. Esta misma semana el fiscal general ha dicho que Odebrecht habría pagado más de los 33 millones de dólares que siempre se dijo que habría recibido Ecuador dentro de esta trama de corrupción. Eliades, ¿cómo lo ves? ¿Crees que Rafael Correa realmente adulteró las cuentas de su país, que forma parte de una estrategia de desviación de la atención pública, y consideras que podría poner en marcha un nuevo movimiento político?
Mira, yo creo que todo esto forma parte de un mismo panorama que está teniendo lugar, una contraofensiva en América Latina contra los gobiernos, de los cuales Correa fue una de las voces principales, los gobiernos alternativos y progresistas a las que yo hacía referencia hace un rato. Correa es un brillante economista. Correa fue incluso ministro de Economía de su país y es un hombre graduado en las principales universidades norteamericanas, donde ha tenido una trayectoria muy capaz y le granjeó popularidad porque se opuso al neoliberalismo en su país, precisamente desde esos conocimientos económicos. El problema no está, en mi opinión, en que ahora aparezcan quejas contra la ejecutoria de Correa. Van a aparecer, como aparecieron quejas contra la ejecutoria de Lula, como aparecieron quejas contra la ejecutoria de Cristina Kirchner o como la de Dilma Rousseff. Ayer el Parlamento brasileño, el Congreso, acaba de exonerar de la posibilidad de juzgar por corrupción a Temer. Y Temer ha sido, según el 82% de los brasileños, consideran que es corrupto y que debe ser sometido a un juicio. Entonces, ¿por qué ese interés en descalificar las alternativas democráticas progresistas mediante un método muy similar en cada uno de los países? Por ejemplo, en España acabó de salir un documental interesantísimo que se llama Las cloacas del interior. Las cloacas del interior es el documental que prueba que el ministro del Interior español conspiró con subordinados en Barcelona para filtrar a la prensa amiga, prensa pagada, y dieron los nombres, están los audios, y dieron los nombres de los periodistas, informaciones para que luego una ONG también dentro del juego, que se llama Manos Limpias, una falsa ONG, procediera a encausar a Javier Trías, que dirigía en ese momento la Generalitat de Cataluña y propugnaba por la independencia. Entonces, es el mismo mecanismo. Aparecen filtraciones, se llevan a la prensa y aparece una ONG providencial que entonces pide el enjuiciamiento de la figura. El mismo modus operandi una y otra vez en continentes diferentes. Lo lamentable es que esa división se siembra en el seno de un gobierno y de un partido como el Partido Alianza País de Correa, que ha tenido una trayectoria y una revolución ciudadana en el país que ha dado indiscutiblemente logros al pueblo ecuatoriano. Con razón Correa le decía, pero ustedes se dan cuenta ahora de cualquier problema del gobierno si ustedes eran gobierno junto conmigo. Yeah, claro. Lenín Moreno era mi vicepresidente. Todas las decisiones se tomaban en un gabinete donde participaba. ¿Ahora se da cuenta? Ahora se da cuenta. Y recordemos que la acusación de abultar deuda pública de un gobierno a otro también ocurrió en este país. Ocurrió en República Dominicana cuando se produjo el relevo de mando de Leonel Fernández por Danilo Medina. Quiero decir, eso es muy común en la política que se hagan ese tipo de implicaciones. Bueno, Sara, te deseamos una feliz jornada y cuando regresemos a conversar contigo en 15 días ya estarás precisamente en Ecuador. Desde allí seguiremos dando seguimiento a la situación política de Ecuador y del resto del mundo y será un placer conversar con vosotros de nuevo. Por supuesto, te deseamos un feliz día. Gracias a igualmente para vosotros. Gracias a la periodista Sara Simón, que está desde España. Gracias, Eliades, por estar esta mañana. Gracias a usted. Nos encontramos aquí en 15 días. Así será. Señores, vamos a la pausa. Regresamos de una vez. Aquí tenemos más hoy.